We're ready. Un escritor genuino no es solo un escritor, es un mundo y toda una manera de ver el mundo. El norteamericano Raymond Carver es fundamentalmente conocido por sus relatos despojados y minimalistas, a lo Chekhov, pero tal vez sea en sus poemas donde radique la esencia de su literatura. Ahora esta poesía carveriana ha sido editada por Jaime Priede, y creo que sería interesante saber si, como nosotros, Jaime cree que ni mucho menos es una parte marginal de la producción de Carver estos poemas, ¿no? A pesar de ser conocido fundamentalmente como narrador. Tess Gallagher comentaba en alguna ocasión que para Raymond Carver la poesía era un verdadero cauce espiritual del que se desviaba para escribir sus relatos y no al revés. De hecho, Carver es Ray en sus poemas. Es el hombre que vive en Sky House, se levanta temprano, sube a su estudio a escribir, mira por la ventana los barcos que pasan y anota todo aquello anecdótico que para él es una celebración de la vida, porque después de haber estado hospitalizado muchas veces por el alcohol y después de que le hubieran dado 6 meses de vida, para él esos 10 años con Tess fueron una propina. El trabajo de traducir poemas a mí me parece siempre dificilísimo. Y en este caso, al traducir a Carver, yo no sé cómo le habrá influido a Jaime Priede el hecho de que Carver utilice un lenguaje tan desnudo, tan aparentemente simple como es característico en Carver y que tanto le gusta a sus admiradores, porque Carver precisamente cuenta cuando no cuenta. Yo creo que eso se ha conservado bien en la traducción de Jaime Priede al español y me gustaría que se viera esa simplicidad de Carver con un ejemplo. De modo que voy a leer un poema de Carver que se titula Mi pequeña habitación. Era un buen ajuste de cuentas. Palabras arrojadas como piedras contra las ventanas. Ella gritaba y gritaba como el ángel del juicio final. Entonces apareció el sol de repente adensando el cielo de la mañana. En el silencio repentino, la pequeña habitación resultaba extrañamente vacía mientras él le secaba las lágrimas. Se parecía a todas las demás habitaciones pequeñas de la tierra, en las que la luz encuentra dificultades para entrar. Habitaciones en las que la gente se grita y se hiere, y luego siente pena y soledad, incertidumbre, la necesidad de amparo. Sí, es cierto que siendo muy fácil leer el original en inglés, el sentido se comprende bien, pero lo difícil es reconstituir el tema en español, precisamente porque, como sabéis, el inglés y el español son dos lenguas muy distintas. De hecho, el original presenta frases muy breves, una sintaxis no lineal, y eso dificulta su traducción al español porque son dos lenguas que tienen una concepción gramatical muy distinta. El español tiene muchas preposiciones y eso te alarga el verso. En ese sentido, agradecí que Jaime Siles valorara en su reseña en el ABC esa dificultad de traducción y aproveché a aclararle las dudas que tenía respecto a la traducción de Lago Génova, que efectivamente en Suiza es Lago Ginebra, pero en el resto, para el resto de lenguas se traduce como Lago Génova. En prosa o en verso, Raymond Carver tenía una mirada poética del mundo. Veía hasta las cosas más minúsculas, como reza el título de uno de los relatos que se incluyen en ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? En mi opinión, el principal hallazgo de su obra es la naturalidad con que elude la retórica gastada para devolverle a la literatura una mirada original y emocionada del mundo. Ya que Jaime Priede está afincado en Gijón, a mí me gustaría que nos hablara un poco de cómo ve la relación entre algunos poetas gijoneses, pienso por ejemplo en Roger Wolf o en Jordi Doce, con la poesía de Carver, que yo tengo entendido que es de gran admiración. Sí, en estos momentos no tengo mucho contacto con ellos porque vivo en Gijón, pero estoy mucho tiempo fuera. Pero sí que admiro que tanto el Ateneo Obrero como la revista Lúnula
sigan apostando por una tendencia en todos estos años que se emparenta mucho con la poesía norteamericana, en concreto con Bukowski y Carver, aunque sean poetas distintos en su concepción del poema. Cuando se habla de Raymond Carver, siempre se cita a Bukowski y se acude la etiqueta de realismo sucio, algo que yo creo es inadecuado para hablar de su poesía. Por ejemplo, nunca se cita la pasión que sentía Carver hacia Antonio Machado, una pasión de la que hay constancia en su poema Ondas de Radio. Incluso Carver tenía en su habitación un retrato del poeta español. Todas las noches dormía con un libro de Machado al lado y cuando a veces se despertaba en medio de alguna pesadilla decía: no pasa nada, Machado está aquí. La historia a la que alude ese poema la describe de forma memorable José María Conget en esta prosa titulada Agradecimiento. Había una vez un escritor norteamericano que estaba cansado de la literatura y cansado, sobre todo, de sí mismo. Se refugió en una casa de campo solitaria con el deseo en el alma de no pensar. No tenía televisión ni leía periódicos. Pasaba largos ratos frente a la radio cambiando de emisora. De vez en cuando escuchaba las noticias locales, pero procuraba no prestarles atención y sintonizar enseguida un programa musical. Por la noche, a pesar de su propósito de evitar el pensamiento, se le ocurrían ideas absurdas mientras oía la música y entonces se llamaba a sí mismo estúpido. Pudo transcurrir mucho tiempo de esta forma. Pero un día, el escritor hojeó un libro. Leyó unas líneas, siguió leyendo con emoción insólita y de pronto todo cambió. Fue, nos dice, como el enamoramiento inesperado de un hombre de mediana edad, algo desde luego notable, pero quizá también, no lo negaba, un poco ridículo. Y empezó a comportarse con el entusiasmo olvidado de la adolescencia. En la pared del dormitorio clavó con chinchetas un retrato del autor del libro que tanto lo había conmovido. Entraba en el sueño releyendo sus páginas, y cuando algún negro viento nocturno le aceleraba el pulso o se lo detenía, se acordaba de la existencia del libro y recobraba el bienestar, y por las mañanas paseaba hasta la orilla del río con el volumen en la mano, se sentaba frente a las montañas y observaba meticulosamente la realidad en torno, con la extrañeza permanente de que unos versos que ni siquiera leía en su idioma original le hubieran desvelado, como en la niñez, la transparencia del mundo y su infinito asombro. Al escritor le hubiera gustado manifestar su agradecimiento al poeta que le había devuelto, entre otros dones perdidos, el placer de leer. Pero el poeta hacía cerca de 50 años que había fallecido, y por lo que sabemos de la muerte, no hay comunicación posible con la otra orilla. Así que su gratitud adquirió la forma de un poema.